saludo por este aniversario tan importante para la cultura, no solamente de Lambayeque, sino del país. Porque, como lo ha mencionado Walter Alba, es bastante conocida la labor intensa que realizó Bruning a lo largo de su vida acá en el Perú y especialmente en el norte y Lambayeque, y todo el aporte que ha dado. Tratando de organizar algunas ideas en torno al concepto que nos ha pedido el Museo Bruning para desarrollar esta mañana, en relación con el tema de la gestión cultural. Entonces yo lo que he tratado, y es lo que quisiera compartir con ustedes, son algunas reflexiones en torno a de qué manera Bruning influye o puede influir también en diversos aspectos relacionados con el concepto de la gestión patrimonial en nuestros días. Y yo creo que efectivamente hay mucho que aprender de esta trayectoria, de esta pasión por la defensa del patrimonio y su amor por la cultura. Entonces, hacia esa dirección yo quería enfocar mi intervención. Quizás, como sostienen los investigadores que han tratado el tema de Bruning, se han especializado en su biografía, quizás hay tres grandes aportes en general de Bruning. El primero, es un tema bastante consensuado, es esta pasión por el registro fotográfico. La fotografía de Bruning se constituye en una de las herencias más importantes, no solamente por la calidad fotográfica, son fotografías diáfanas, pero yo creo, como lo ha mencionado Walter, este acercamiento más técnico, sin ser etnógrafo y sin ser arqueólogo o historiador, utilizó por su interés, su formación autodidacta, pero además por estos contactos que tuvo a lo largo de su presencia, ¿no? Porque esta fotografía es documental. Mucha de la fotografía de Bruning está absolutamente preparada y concebida para generar todo un discurso cultural alrededor de esas tomas. Y eso yo creo que es consecuencia de su entrenamiento en la práctica, además de su rol como etnógrafo. Y efectivamente estoy totalmente de acuerdo con Walter cuando menciona de manera especial a Bandelier. Bandelier tuvo un rol fundamental. Bandelier fue y es aún una institución cultural de extraordinario valor que aportó mucho al Perú, no solamente en el norte, sino en el sur, y en una época en que la ciencia comenzaba a desarrollar aspectos muy importantes, innovaciones en la metodología y en el acercamiento de la cultura. Y Bruning supo aprovechar todo esto. El segundo aspecto, como ya se ha mencionado, es el tema de la arqueología, que remata como un aporte fundamental en el museo. Y celebro esa expresión, no como un espacio de colección, como un espacio de anticuarios, sino como una institución. Ese es uno de los roles tan importantes de su labor. Y por último, ustedes saben también de que Bruning era muy aficionado a la música y su aporte al registro, si no me equivoco, yo no soy un especialista en el tema de etnomusicología, pero entiendo de que si no son las primeras, quizás fue la única o la primera, el primer registro que existe en el Perú sonoro de expresiones musicales de nuestra región, en especial de Eten. Entonces, la fotografía, la arqueología y la música son quizás los tres grandes ejes alrededor de los cuales
Bruning desarrolló un intenso trabajo. Y cuando hablo de la música, estoy hablando de este asunto de, etnográfico, dentro del cual obviamente alrededor de este aspecto está, como se ha mencionado, el tema de la lengua y otros aspectos relacionados con la tradición oral. Sin embargo, yo quisiera hacer una reflexión adicional en torno al contexto en el que vivió Bruning, porque sin entender ese contexto no se entiende a cabalidad del esfuerzo enorme que él puso para llevar adelante sus proyectos. En principio, quizás en el contexto que vivimos hoy, es un contexto también de crisis, es un contexto de una pandemia terrible, ¿no? Que afecta de manera severa la economía, la vida social, la cultura, etc. Pues ese mismo fue el escenario en que Bruning desarrolló su trabajo. Porque Bruning llegó a un país a fines del siglo XIX, que muy poco tiempo después se embarcó en una guerra, fue la Guerra del Pacífico, y en su primer gobierno Leguía se preocupó, casi todo su primer gobierno, por resolver problemas de crisis política con todos nuestros vecinos en Sudamérica. Problemas fronterizos con Colombia, Brasil, Bolivia, Ecuador. Mucho del esfuerzo político de ese tiempo estuvo en resolver esos temas. Luego hay que tener en cuenta el poderoso efecto intelectual que tuvo el indigenismo en el Perú. Acuérdense que cuando Bruning comienza a negociar con el Estado peruano, como mencionó Walter, y comienza a pensar en la idea del proyecto del museo, era el tiempo en que ese indigenismo cobra espacios importantes, porque José Pardo y Barreda, que antecede al oncenio de Leguía, por ejemplo, crea la Escuela Nacional de Bellas Artes, de donde nace toda una tendencia cultural muy importante relacionada con la plástica y el indigenismo, como un grito permanente desde los Andes en relación con el poder de la costa. El gobierno de Pardo es reconocido por los historiadores como un gobierno del fin de la aristocracia en el Perú. ¿Por qué? Porque Pardo da paso al modernismo que Leguía encarna en su famoso oncenio, pero en una crisis bastante severa. El Perú estaba en una crisis grande celebrando su primer centenario. Pero en medio de esa crisis el Perú vivía del aporte internacional, ¿no? Leguía, un gran comerciante, un gran negociante, creó una inmensa fortuna y abrió la economía del país y la cultura del país a la presencia norteamericana e inglesa. En ese contexto es que llegan muchos investigadores, dentro de los cuales estaban Leguía. Como se ha indicado, también Ule es un referente importante de esta ciencia en la arqueología que comienza a dar sus primeros pasos en América y el Perú. Lo que decía es que en este proceso de esta corriente indigenista peruana, aparece al mismo tiempo estas ideas desde los indigenistas, como Valcárcel, por ejemplo, que reclamaba la esencia del Perú, no para la costa, sino para los Andes. El indio del Perú no está en la costa, para Valcárcel. El indio del Perú está en las montañas, en los Andes. La costa, para Valcárcel, es un espacio de poco trabajo. Es un espacio visto como un espacio de los grandes placeres y las diversiones, a diferencia de la sierra y los Andes, en donde todo es un desafío, todo es abrupto, y donde el indio del Perú, con sus raíces indígenas y prehispánicas, hizo el cambio. Por eso es que esta tendencia siempre reclamó a la costa esta relación de lo indígena con los Andes. Entonces, por eso es que es relevante la presencia de los estudios de la lengua, el reclamo de este carácter
voy a ponerlo, indígena de Lambayeque a través de los estudios que ya habían hecho antes, por ejemplo, Middendorf, o de los registros geográficos que hizo Pasoldán o Bachmann, todos ellos que consultan con Brüning, porque Brüning era pues una autoridad en ese campo. Entonces, yo creo que Brüning jugó un rol muy importante frente al reclamo de lo auténtico, lo original, lo indígena, como una fuerza cultural muy importante a la cual él le dio tanto interés en su trabajo etnográfico, arqueológico, de registro fotográfico, etc. Y claro que no fue además ajeno a este espíritu de la exploración, la aventura, porque como ha mencionado últimamente Walter, él acompañó a Mesones Muro y él también fue parte de eso. Por eso es que en esta ruta hacia el Marañón, desde Lambayeque, pues esta depresión del Huancabamba resulta para él fundamental. Por eso que le debemos a él también registros, a Brüning, no solamente de la costa, sino de la Amazonía. Y ahí está el descubrimiento del Congo de Manzeriche, o los registros que él hace lo que en ese tiempo llamaban los aguarunas, ¿no? Nuestros pueblos amazónicos del otro lado del Abra de Porcuya. De tal manera que en ese contexto yo creo que podemos entender de que el Perú está ingresando, no solamente con los ingenios azucareros, el Perú está ingresando con una nueva percepción de modernidad. Lima deja de ser una aldea y comienza a convertirse en una metrópoli. Los diseños urbanos aparecen y en la plena celebración del centenario con Leguía de Independencia aparece el primer museo construido como tal en Lima, ¿no? Una donación de los italianos, del gobierno italiano, uno de los museos más bellos del mundo, arquitectónicamente, que es el Museo de Arte Italiano en Lima. Pero en fin, aparecen luego en este contexto estas ideologías nuevas que aparecen con el modernismo, el socialismo, el rol de Mariátegui, poco tiempo después el surgimiento de la Torre, etc. Entonces, esto es todo un contexto que hay que considerar para entender esto. El Perú era un espacio en permanente crisis. A Leguía lo sacaron en pellones del Palacio de Gobierno a punta de pistola y amenazaron con su vida, lo que terminó en una masacre de más de 100 muertos frente al Palacio Legislativo en Lima. Frente a todo eso, es que Brüning tuvo que lidiar para poder conseguir hacer realidad su proyecto cultural. Me imagino todas las tratativas que debió hacer primero con Pardo y luego terminarlas con Leguía en este contexto. De tal manera que yo voy a finalizar esta intervención con algunos asuntos que creo que debemos entender y aprender de la gestión de Brüning, de su trabajo como gestores culturales hoy. Primero, yo creo que algo muy valioso es su espíritu de persistencia, de perseverancia. Pero miren, al mismo tiempo, yo creo que de mucha innovación, porque él convivió con los más grandes adelantos de ese tiempo, en ese momento. Y en ese contexto, estamos hablando de los primeros tractores que llegan, los primeros aviones que comienzan a volar primero en Arequipa, en Lima, luego en todas partes. El automóvil como una presencia cada vez más necesaria. Las redes de carreteras en este proceso de modernismo. En ese contexto es que la innovación tecnológica para él fue fundamental. La fotografía, el fonógrafo que por primera vez se descubre, y él utiliza, creo, por primera vez estos cilindros de cera para grabar con este invento fantástico para la época, tradiciones que se hubieran perdido para siempre. Y no solamente hay esta persistencia, perseverancia, liderazgo, innovación, sino yo creo que hay que rescatar algo muy importante, que es el compromiso. Un gestor cultural tiene que tener compromiso.
ser una persona comprometida, porque con ese compromiso se adquiere un cambio de actitud permanente. Los maestros de hoy día en las escuelas les dicen a sus niños, a los escolares, nadie ama lo que no conoce. Hay que conocer nuestra historia, conocer nuestras tradiciones. Bruning debió amar intensamente al Perú e intensamente a Lambayeque, porque en ese tiempo quizás nadie como él lo conocía mejor. Y yo quiero finalizar con una reflexión en este último minuto, y es que yo creo que un elemento que, intentando una mirada más holística de su trabajo, es que yo veo detrás de la obra de Bruning, por su relación con el concepto del museo como una institución, este criterio de entender a la cultura no como estancos en los cuales el neopositivismo de la ciencia nos ha metido. Por eso es que los viejos investigadores del pasado tenían un sentido mucho más humanista. No solamente se encasillaban en el microscopio para ver específicamente, ¿no?, lo que la especialidad, la disciplina, a partir de este positivismo de la ciencia que desarrolla Comte y otros. Entonces, esta visión holística nos hace ver a la cultura y el patrimonio como un concepto que hoy manejamos como paisaje cultural, el concepto moderno desde la geografía crítica de lo que significa el territorio. Bruning pensaba en el territorio. Estoy absolutamente convencido de eso, porque detrás de sus objetos está la gente, están los valles, está la naturaleza, está la forma de vestir de las personas, está su música, están sus danzas, están sus tradiciones orales. Ese es el elemento territorial de patrimonio del paisaje como un aspecto, yo creo que debemos rellevar de su labor, porque justamente hoy, 100 años después, los museos están hablando de estos temas. Ya no somos museos solamente arqueológicos, somos museos que miran el territorio y no lo miramos como huacas o para buscar objetos que hablan y se transforman obviamente en un tesoro nacional, sino que detrás de las huacas hay un territorio, hay personas, hay gente que está produciendo, está manejando el agua, etc. Y todo eso es parte, yo creo, los modernos Bruning de hoy están haciendo también registros. Hay mucho registro fotográfico, hay mucho registro fílmico, y todo eso es parte de los conceptos de hoy que debemos entender como una de las herencias más importantes, desde mi punto de vista, del rol y el valor que tuvo Bruning para no solamente entender y comprender el pasado, comprometerse con él, sino hacer de este patrimonio una herramienta de desarrollo. Y vaya que lo logró, porque el museo que él creó hoy día está con nosotros, inspiró a otros museos y yo estoy seguro que seguirá inspirando a nuevas generaciones para hacer de nuestro patrimonio efectivamente una herramienta de desarrollo. Muchísimas gracias y enhorabuena y felicidades a Carlos Wester como representante de todo este gran equipo del museo que hoy día celebra 99 años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Magíster Alfredo Narváez. Preguntas que tuvieran, por favor, las pueden también escribir en el chat para que puedan ser respondidas. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para intervenir y agradecer a la ponencia inicial del doctor Alba, que nos ha ilustrado sobre la relación de Bruning con el museo, y felicitar también la intervención de Alfredo Narváez, que nos ha hecho una reflexión del contexto político y socioeconómico en el que se desarrolla la presencia de Bruning en su tiempo, en la década de 1920, más o menos, en que él logra llegar a un acuerdo con Leguía.
La pregunta es concreta, Alfredo. ¿Qué podríamos pensar nosotros de la gestión de Bruning, de su labor como gestor en ese tiempo, y la labor de hoy? ¿Cómo ha cambiado esa perspectiva? Porque tú has precisado dos temas que sí son importantes volverlos a tocar. Es la persistencia y el compromiso. Y esta persistencia y compromiso a veces se acaba y se agota y se esfuma cuando no hay recursos. En el tiempo de Bruning, esos recursos, que hoy tampoco los hay. Entonces, ¿cómo establecer esa diferencia? Habría uno que pueda definir los que hoy están al frente de instituciones museísticas. Muchas gracias. Frente a este interesante tema, efectivamente, cuando me encomendaron ustedes a hablar un poco sobre esto, entendía que en verdad que es un tema que yo creo que habría que estudiar, meditar un poco más, porque lo que he hecho es esbozar a grandes rasgos lo que yo considero que debemos aprender de esta experiencia que él tuvo. Un aspecto que me parece valioso es no solamente, miren, el tema del liderazgo. El liderazgo para mí es muy importante. Y esto es, junto con los otros elementos que yo he mencionado, son valores que tienen, creo, el efecto positivo en cualquier tiempo. O sea, la persistencia, perseverancia, el liderazgo es muy importante como un elemento que, miren, todos nuestros museos en Lambayeque son consecuencia de ese liderazgo, ¿no? Cuando hablamos del Museo Bruning, pues el rol del fundador es como se ha mencionado por Walter, es notable y notorio, es un elemento de enseñanza por sí mismo. Y como dije, en el contexto en que lo hizo, es un contexto de mucha crisis permanente. El país estaba en situaciones muy malas. A pesar de que se celebró el primer centenario en 1921, el Perú paraba endeudado hasta el cuello. Y con los préstamos que se conseguían se hacían muchas grandes obras. Se comenzaron a tener ferrocarriles, pero había mucha dependencia tecnológica. El país no era un país con holgura económica ni nada por el estilo. Y la crisis política era permanente. Entonces, en ese contexto, el lograr tener una institución que, miren, para nuestra región en ese tiempo era totalmente novedosa, nueva. No existían museos, como lo ha mencionado Walter. El primer museo hecho en el norte del Perú, en el norte, y hecho por una persona que amó entrañablemente a su tierra. Entonces, por eso otro rol es la innovación. O sea, en su tiempo yo creo que Bruning fue sumamente innovador, utilizando la tecnología óptima del momento, la fotografía, la fonografía y también la agrimensura, porque acuérdense que Bruning también le gustaba mucho medir, hacer planos, mapas de las cosas que hacía. Y siempre andaba anotando. Y tenía una gran sistematización y orden. Por eso es que sus libretas y sus fotografías son bastante útiles, porque tenía esa disciplina, digámoslo así, heredada de las ciencias sociales de ese momento. Entonces, claro, era un tiempo de crisis, no había grandes recursos, no había mucho dinero, por eso es que entiendo, ustedes saben más que yo esto,
los pagos que se hicieron por la venta de la colección al Estado peruano fueron, creo que amortizados a lo largo de mucho tiempo, mensualmente, porque no había esa holgura económica, entonces siempre hubo dificultades. Y por supuesto, Bruning siempre estuvo muy preocupado y afectado personalmente por la forma como él veía que nuestro patrimonio arqueológico era destrozado, destruido permanentemente. Entonces yo entiendo de que tenía mucha angustia por eso es que ese rol de la colección y su acercamiento científico a la colección, yo creo que es parte de los problemas. Hoy día tampoco estamos en una situación de holgura. Esta crisis sanitaria que estamos viviendo, no sabemos cómo va a terminar y cómo vamos a salir de esta crisis económicamente. Nos vamos a ver afectados igual, pero hay que mantener esos valores que Bruning nos enseñó también y que muchos otros nos han enseñado, ¿no? Que están relacionados con la necesidad de hacer una gestión, pero con la base de compromiso y convencimiento. Y hay algo adicional, la gestión del conocimiento. Es decir, ¿para qué acumular el conocimiento? ¿Para qué conocer más y más? ¿Para qué coleccionar más y más? ¿De qué sirve el conocimiento? Si ese conocimiento no se distribuye, si ese conocimiento no se convierte en una herramienta educadora. Entonces, en ese terreno, Bruning elaboró sus famosas monografías, hizo varios artículos, etcétera, etcétera, pero hoy día el nuevo reto hoy sería convertir todos esos aportes científicos en herramientas didácticas, educadoras, como hoy día el Museo Bruning lo viene haciendo. Hoy el Museo Bruning está produciendo algunos, digamos así, productos, y voy a redundar, dedicados a los niños, de manera didáctica. ¿A través de qué? Del conocimiento. Es una manera de gestionar el conocimiento y democratizarlo, para que no sea un conocimiento que circule solamente en una élite intelectual que disfruta de ese conocimiento porque es una élite especializada. Entonces, en la medida en que ese conocimiento se transforme en una herramienta que llegue diaria y permanentemente, que contribuya a cambiarle la vida a las personas, en esa medida la gestión de hoy de toda esa documentación y ese conocimiento puede hacer la diferencia. En resumen, la gestión de hoy puede contribuir de manera positiva con el conocimiento que se adquiere y toda la herencia que hemos recibido de personalidades como Bruning, para convertirlos en una herramienta, porque estos liderazgos y el espíritu de estos gestores culturales nunca debe morir. Por eso es que los museos, en este caso, tienen que ser estos espacios que mantengan memoria. Y el mantenimiento de esa memoria es la garantía de transmitir estos valores a los cuales nos hemos referido en su momento. No sé si con esto he podido contestar o comentar algo lo que mencionó Carlos. Gracias. Muchas gracias. Magíster Alfredo Narváez, hay una pregunta acá de parte del arqueólogo Jorge Luis. Él quisiera saber más sobre el rol diplomático y liderazgo, ¿no?, en los circuitos científicos que tuvo Bruning. Lo mencioné muy rápidamente, pero efectivamente, ¿no? Bruning tuvo, como también lo mencionaba en su inicio Walter, es decir, Bruning estuvo muy fuertemente vinculado con los círculos académicos más importantes, de tal manera que su accionar en el campo de la cultura estuvo cercanamente acompañada por diversos especialistas, como dije, que acudían a él, que le consultaban, desde los geógrafos más importantes que hemos tenido para ese tiempo. Y yo me referí a Paz Soldán, por ejemplo, o me referí también a Carlos Bachmann, que tiene una célebre monografía de Lambayeque. Todos los
aspectos relacionados con la cultura tradicional, incluyendo el tema de la lengua muxic, siempre eran consultados por estos geógrafos a Bruning, sin ser un especialista, ¿no? Como se ha dicho, él vino para desarrollar una actividad técnica, comercial, etcétera, pero terminó siendo etnógrafo, terminó siendo arqueólogo, historiador, etnohistoriador, etcétera, ¿no? Muy preocupado por la cultura. Él también tuvo mucha cercanía con Ricardo Palma. Y Ricardo Palma, en estas correrías que él tuvo, pues llegó a Lambayeque, Ricardo Palma, porque Palma se enrola también con la Marina. Y en el puerto de Eten es que Palma recoge varias tradiciones. Y hay relación entre Bruning y Ricardo Palma. Por eso que en las tradiciones de Ricardo Palma aparecen la historia esta del cerro y las campanas de Eten, cuya fotografía ha mostrado Walter en su intervención. La relación con Bandelier, acuérdense que esos eran tiempos en donde gente como, por ejemplo, Raimondi ya había cruzado toda esta parte del norte del Perú, se había llegado hasta la zona amazónica. Rivero, con Jacob von Schudi, ya habían hecho su expedición al nororiente del Perú. Bandelier había llegado incluso a Cuela y hace el primer plano de Cuela. Y en ese tiempo Bandelier era toda una institución académica para las ciencias sociales en los Estados Unidos de la mayor importancia. Entonces el círculo en el cual Bruning se desenvuelve es un círculo bastante importante académicamente, del cual sin duda se nutre. Entonces, yo creo que él tuvo mucha influencia de todas estas personas que contribuyeron a desarrollar finalmente el proyecto que finalmente él hizo, convencido de lo que estaba haciendo. Muy bien, Magíster Alfredo Narváez, le agradecemos mucho por su... Gobierno del Perú, el Perú primero.